tardes, 2 menos 12 minutos, programación especial aquí en Negocios Televisión, porque las caídas ahora mismo en el mercado son de capitulación total. Les contábamos hace apenas hora y media cómo un informe de Goldman Sachs estaba impactando en el mercado por el precio de suelo del S&P 500 y a partir de ahí y de las medidas de Liz Truss alrededor de cómo puede meterle impulso fiscal a la economía, es decir, hacerle crecer a la demanda interna, es decir, hacer que la inflación siga subiendo y hacer de contrapeso frente a la subida de tipos de interés del Banco de Inglaterra, una vez que anoche vimos también como el Banco Central Europeo le decía a los gobiernos: no pienso entrar a comprar tu deuda como me sigas haciendo subir la inflación, si vas a trabajar en mi contra te quedarás sin mi apoyo. Los bancos centrales empiezan a ver que hay miedo en los gobiernos por una población que ve como la inflación se lleva su poder adquisitivo, se lleva su capacidad de compra, y eso significa que le pide a los gobiernos que intervengan, por ejemplo, en la factura eléctrica, en la factura del gas, en el precio de la gasolina, en cómo rellenar el diésel y la gasolina del coche, y todo ello está conformando un panorama en el que hay dos extremos ahora mismo contrapuestos que acaban de chocar. Por un lado, los bancos centrales queriendo subir los tipos de interés para reducir la inflación. Por otro lado, unos gobiernos que están asidos, cogidos a una población que tiene que votar. Y esa población que tiene que votar no quiere más recortes. Este fue el pecado capital en 2008, donde los bancos centrales cedieron y tuvieron que empezar a emitir deuda para que los gobiernos pudieran seguir gastando y teniendo a ese niño malcriado, que en este caso era su población que tenía que votar, con un austericidio que se quedaba para otra época. Esta ocasión los bancos centrales están poniendo pie en pared. No quieren bajo ningún concepto que todo el esfuerzo de reducción de la inflación lo rompan los gobiernos con medidas fiscales como la que Liz Truss acaba de proponer esta mañana. 45.000 millones de libras directamente a que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para gastar y para que la inflación no se contenga. A partir de ahí se está configurando una fotografía delicadísima para el mercado, porque la demanda interna se sigue deteriorando de igual manera, pero la confrontación entre bancos centrales y gobiernos se ponen en primera línea. Los gobiernos, esos votantes, quieren que se siga consumiendo y quieren que su población no note el frío, el winter is coming, esa situación en la que no hay dinero en el bolsillo, entiéndame, metafórico, para poder contrarrestar la subida del precio de la luz, de la gasolina, de los alimentos, etcétera, etcétera. Pero esto es un choque frontal que nos lleva a un territorio no explorado, donde los gobiernos no quieren ceder y por primera vez en 15 años los bancos centrales no quieren tampoco ceder. Vamos a ver si los bancos centrales aguantan el pulso. A partir de ahí, el Armageddon. A partir de ahí, un informe de Goldman Sachs que dice: en estas circunstancias, el S&P 500 va a caer un 4% más. Vamos a romper los mínimos de junio. Nos vamos a ir a fin de año, en lugar de a 4.300 puntos, a 3.600. Pero es que el año que viene, con la inflación todavía sin contener, con los tipos todavía subiendo, con una economía deteriorada por la demanda interna, dice Goldman Sachs, bajamos el PER de la bolsa americana de 18 veces a 15 veces. Le reduce. Y por otro lado dice: ¿qué pensabais? ¿Que este año vamos a cerrar en 4.300? No, lo haremos en 3.600. Y el año que viene en 4.000, ni tan siquiera en 4.300. Y a partir de ahí, nervios, nervios, nervios y más nervios en el mercado. Y miren, claros atacados en toda esta historia, el euro frente al dólar. Miren el movimiento que está teniendo en estos momentos, 0,974, en un movimiento ahora mismo diario que pueden ver aquí, como desde que Liz Truss anuncia sobre todo esa medida fiscal de los 45.000 millones empieza a sufrir, lo tenemos muy lejos de la paridad. La paridad es un sueño, la paridad es una utopía ahora mismo para el euro, y la paridad, siendo una utopía para el euro, es un problema para el Banco Central Europeo, porque compra petróleo y gas en dólares y le hace que todo el movimiento que está intentando de hacer de contención de la inflación por la subida de los tipos de interés tenga una cara B, que en este caso es un euro débil que perjudica la inflación en Europa.
un euro débil es inflacionario. Lo dijo Isabel Schnabel 5 meses después de cuando lo tenía que haber dicho, pero lo dijo en agosto. Y aquí están las consecuencias. ¿Por qué algo que sucede en Reino Unido impacta al euro? Porque la presión a la que ha tenido que ceder Liz Truss, que ya vino con su candidatura con este mensaje, empieza a ver el inversor que toda Europa es demasiado sensible a una ciudadanía, a unas elecciones el domingo en Italia, a unas elecciones el año que viene en España, que no puede estar vinculado a un estericidio, no puede estar vinculado a un movimiento de austeridad económica como quieren los bancos centrales. Y a partir de ahí desacople, unos van por un lado, otros van por otro. Y por eso el VIX, aunque está subiendo, no es el factor fundamental de problema en estos momentos. El problema está aquí, está en los bonos y está en las divisas. Miren el bono de Alemania, que ahora ha conseguido recoger algo, pero el movimiento de bajada que ha vivido el bono alemán, el Bund alemán a 10 años, hace apenas unos minutos, ha sido de una considerable subida de rentabilidad hasta llegar, vean aquí el pico, ahora ha conseguido mantenerse un poco en el entorno del 2,115 de rentabilidad, cuando estaba partiendo en la jornada de ayer de un entorno del 9,19, es decir, casi 200 puntos básicos de rentabilidad subidas solo en un día, por el miedo a que tampoco Alemania, que tiene al presidente buscando petróleo y gas por donde puede, tenga también la obligación o la necesidad de acudir a pedir dinero al Banco Central Europeo, porque por mucho dinero que tenga no puede asumir una factura que va a estar por encima de los 100.000 millones de dólares. ¿Cuál es el otro punto clave? Precisamente la Comisión Europea diciendo hoy que la factura eléctrica será superior a los 530.000 millones de euros en Europa. Bono Bund alemán ahora mismo subiendo en el día un 3,04 y no es lo peor, ha llegado a estar por encima del 6%. Tenemos el bono italiano, elecciones en Italia el domingo, con un movimiento también de subida del 3,10, le estaba ganando el Bund alemán ahora mismo ya, pero fíjense el movimiento que ha tenido, el movimiento que ha tenido de rentabilidad en el 4,2 ahora mismo. El bono italiano, toda la presión está ahora mismo aquí. Mecanismo antifragmentación antes de tiempo, poniéndose en entredicho o poniéndose en una situación complicada. 4,36 ha llegado a tocar de rentabilidad el bono italiano a 10 años, lo tenemos en 4,2. Y por supuesto en los mercados, unos mercados que ahora mismo miran con miedo a ese dato de Goldman Sachs de 3.600 puntos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el S&P 500 está en 3.709 y romper o llegar a 3.600 puntos significa empeorar o llegar más abajo del mínimo anual que teníamos en el entorno de los 3.638 y que en ese momento, ya decían los analistas, si se rompe 3.638, miren el abismo. Y ahora empieza a verse que el abismo puede estar otra vez cerca. Eurostoxx ahora mismo en Europa también con una caída del 2,5, IBEX 35 con una caída del 2,8, en un movimiento en el que las economías periféricas ahora sí empiezan a tener el dedo acusador. Y por supuesto la libra, que ha vivido desde que Liz Truss hiciera todos esos comentarios alrededor de cómo era el estímulo fiscal y de cómo iba a ser la ayuda, en un movimiento de caída del 2%, alrededor del 2%, 1,10,5. Ahora mismo es el momento clave de saber si estamos ante una capitulación que puede ir más allá y que puede dejar a Goldman Sachs incluso corto en sus previsiones. Gabriel Montalto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.